Buenas noches, querida congregación, buenas noches, querida iglesia. Es un gusto, es un placer para mí volver a poder llegar a ustedes por medio de este medio de comunicación que es la tecnología. Y hoy Viernes Santo, en el cual conmemoramos, ¿no? Ya entramos a celebrar prácticamente las Pascuas cristianas, y en este Viernes Santo conmemoramos lo que sería la última cena que nuestro Señor Jesucristo tuvo allí junto a sus discípulos antes de ser entregado para ser azotado y luego crucificado y después resucitar, ¿no? Por todos y cada uno de nosotros. Seguramente que si pudiéramos hoy reunirnos, estaríamos todos juntos compartiendo la reunión y seguramente estaríamos compartiendo la cena del Señor, el pan y el vino, pero bueno, dada la circunstancia, como todos sabemos, no lo podemos hacer físicamente, pero sí nos vamos a reunir y a poner en un mismo sentir por medio del Espíritu. Por eso quiero compartirles la palabra de Dios para que nosotros seamos alimentados y recordemos lo que sucedió hace ya casi 2000 años, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba aún en esta tierra. Yo quiero leerles ahí en el libro de Mateos, en el capítulo 26, del versículo 17 al 35, que va a ser la lectura en la cual nosotros nos vamos a centrar en esta noche para desarrollar y recordar, vuelvo a repetir, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa última cena, en esos últimos días que le quedaban a Él de vida aquí en esta tierra para luego resucitar en gloria y en poder. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateos, capítulo 26, del versículo 17 en adelante, dice así: En el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos el lugar para que comamos la Pascua? Y él les dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré las Pascuas con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon allí la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros va a entregarme. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: Señor, ¿soy yo? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le había de entregar, dijo: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo: tú así lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, diciendo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esto es lo que sucedió en esa última cena, lo que quedó plasmado aquí en las Escrituras, de que el Señor Jesús iba a compartir el pan y el vino, iba a compartir las Pascuas judías, iba a celebrar. Y era una celebración, ellos recordaban la libertad del pueblo de Israel de Egipto por la mano poderosa de Jehová, donde el pueblo, remontándonos al Antiguo Testamento, tenía que comer un cordero, sacrificar un cordero sin manchas, puros, y pintar las puertas de su casa
pintar con la sangre de ese cordero para que la muerte no llegue a esos hogares y puedan ellos ser libres después por la mano poderosa de Dios. Nosotros en nuestro tiempo compartimos las Pascuas cristianas sabiendo que el sacrificio ya no lo teníamos que hacer nosotros ni nosotros ir y matar un cordero como el cual estamos acostumbrados a ver, sino que el cordero lo proveía el Señor y era su propio Hijo, por el cual nosotros también somos libres de la esclavitud, del pecado en el cual Satanás nos puede dominar. Nosotros somos libres por medio del sacrificio de Cristo, donde la sangre del Cordero de Dios a nosotros nos limpia de todo pecado. Y el Señor Jesús había enviado a sus discípulos, y en este pasaje podemos ver la obra sobrenatural de Jesucristo aún, porque Él era sobrenatural y sigue siendo sobrenatural. Vemos la deidad de Él manifestándose en su conocimiento, en su omnisciencia, porque empiezan las Escrituras aquí en este pasaje diciendo y enviando a sus discípulos a buscar un lugar a cierto hombre que Él ya sabía que le iba a brindar cuando ellos hablen de cierta forma. Vemos el poder de Dios allí en la omnisciencia total y los discípulos obrando en obediencia. Allí fueron los discípulos. También podemos ver cómo el Señor Jesús en su omnisciencia dice quién lo iba a traicionar. No era adivinación, sino era conocimiento previo de las cosas que estaban por suceder. Y aún en ese tiempo Jesús seguía manifestando su gran poder, su gran gloria, su sobrenaturalidad, por decirlo así. Vemos entonces que en su omnisciencia sabía cuál era el lugar y cómo iba a reaccionar el dueño de casa cuando los discípulos se presenten ahí, se iban a presentar, iban a decir tales palabras y ellos iban a poder preparar el lugar para que Jesús comparta junto con ellos la última cena. Yo recuerdo que en la transmisión pasada nosotros hablábamos de esos discípulos también que eran obedientes cuando Jesús les había enviado a buscar el pollino, el burrito para él entrar a Jerusalén. Y cómo también le había dado las palabras certeras que debía decir para que todo acontezca y no haya nada que se interponga. Eso es omnisciencia, la omnisciencia de Dios, todo el conocimiento del Señor allí obrando y su poder y los discípulos obedeciendo. Vemos que el Señor también en su omnisciencia ya sabía qué hombre le iba a traicionar, quién le iba a entregar, uno de los que estaba a su lado, y les decía tal cual como iba a suceder. Iba a ser marcado aquel, iba a quedar al descubierto aquel que iba a ser el que lo traicionaba. Y allí dicen las Escrituras que Judas le preguntó: ¿soy yo? Y él dijo: sí, tú lo has dicho, Señor. Pero nadie lo tomó en cuenta, estaban todos pensando en otras cosas y no advirtieron que era Judas el mismo que estaba allí. También vemos que el Señor Jesús, unos versículos más adelante, también predice en su omnisciencia la negación de Pedro. ¿Cómo Pedro lo iba a negar? Cuando éste ya había sido encarcelado y estaba siendo azotado, Pedro le siguió y Pedro allí le niega 3 veces. Todos conocemos este relato. No nos vamos a extender mucho en las Escrituras, pero quiero irme un poquito más allá de a donde habíamos llegado con la lectura. En este tiempo nosotros, les vuelvo a reiterar que si podríamos reunirnos estaríamos juntos, allí en ese salón donde damos las reuniones, allí seguramente cantando alabanzas y habiendo preparado lo anteriormente, poniendo las sillas, los micrófonos, en fin, como hacemos siempre, pero en este caso en una oportunidad especial para conmemorar la última cena. Y seguramente estarían preparadas las copitas de vino, el pan, y compartiríamos en memoria de él la cena del Señor. Yo no sé cómo estás tú realmente en este tiempo y qué estás haciendo en tu casa y cómo te estás preparando para las Pascuas. Yo quiero decirte que el Señor Jesús, conforme a las Escrituras, Él se preparó. Él se preparó y sus discípulos tomaron el lugar y fueron y lo prepararon. Ahora yo no quiero decirte que tenés que salir a algún lado, ir a preparar esto, que tu casa sea el lugar donde vos
preparar las Pascuas? ¿Cómo se está preparando tu corazón? ¿Cómo se está preparando tu mente? ¿Cómo se está preparando tu familia para celebrar las Pascuas? ¿Qué es las Pascuas para vos? Y vos dirás, bueno, vos me dirás, son los huevitos de Pascua, son las roscas de Pascua. Yo quiero decirte que eso no es la Pascua. La Pascua es el verdadero significado que nosotros, los que seguimos a Cristo, sabemos que es nuestro recordar de la libertad que Cristo nos dio a nosotros por medio de su sacrificio divino. De ese sacrificio que ya ningún hombre ni ningún animal podía hacer, solamente Él, como Dios mismo en cuerpo de hombre, lo podía hacer. Y los discípulos fueron y obedecieron y prepararon el lugar. El Señor Jesús quiere seguramente que nosotros nos preparemos para celebrar las Pascuas, para recordar lo que el Señor Jesús hizo. ¿Realmente lo recuerdas? ¿Realmente lo tenés en conciencia plena lo que Jesús hizo por vos? ¿O es simplemente, bueno, total, es 2 o 3 huevitos de Pascua Kinder o de otra marca o el que fuere, una rosca de Pascua, un pedazo de asado, de carne o lo que fuera, o humitas o pescado para comer y viva la pepa? Pero realmente tenés el verdadero significado de la Pascua, ¿sabés realmente lo que estás por conmemorar? Yo creo que muchos de los que seguimos a Cristo, muchos cristianos y la gran mayoría en el mundo, se prepara más para celebrar el cumpleaños de un familiar, de un ser querido, que para celebrar con el verdadero sentido espiritual lo que es la Pascua, lo que significan las Pascuas para nosotros. Porque empiezan los preparativos del cumpleañito 2, 3 semanas antes, 15 días antes, con las masitas, con los globos, con los regalitos, en fin, y todo eso. Hay mayor preparativos a veces. Pero ¿cómo se prepara tu corazón para estas Pascuas? Que estas Pascuas no seas que vos solamente estés pensando, uy, no puedo comprar los huevitos de Pascua porque no me dejan pasar para el súper por la restricción, o porque no tengo plata, porque no he podido salir a trabajar. ¿Sabes qué? Los discípulos, nos dice ahí desde el versículo 17, le preguntaron a Jesús dónde quería que preparen el lugar. Hoy el lugar donde se celebra la Pascua es en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy donde se celebra las Pascuas es dentro de nosotros mismos primeramente. Dice la palabra y las escrituras de Dios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O sea que este lugar, que este cuerpo que tenemos sea el lugar donde habita el Espíritu de Dios y donde celebramos nosotros las Pascuas. Saben que en la antigüedad el pueblo judío tenía que ir al templo allí en Israel a sacrificar cada familia su cordero, el cordero que ellos habían escogido, separado para celebrar las Pascuas, y era sacrificado allí en el templo por medio de los sacerdotes. Hoy no tenés que llevar ni cordero, ni chivito, ni oveja, ni nada a ningún otro lugar. Ya Jesucristo hizo ya el sacrificio final por cada uno de nosotros. La expiación de todos los pecados fue por medio de su sacrificio. Y el lugar donde sí nosotros los recordamos tiene que ser aquí, dentro de cada uno de nosotros, con el verdadero sentido y honra que se merece nuestro Señor por el sacrificio que hizo. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban por cumplir 1 año de vida, cada uno en el orden secuencial en el que venían, y mi mujer, que bueno, le vamos a hacer cumpleaños de 1 año, y que hay que hacer las tarjetitas, hay que buscar esto, hay que buscar el otro, hay que comprar esto, hay que hacer las tortas, hay que encargar acá, hay que todo eso, y mi mujer se alborotaba 2 o 3 semanas antes, y las tías y los tíos, los padrinos, las madrinas, en fin, todo esto eran motivo de preparación, de celebración, y no está mal que uno lo haga. Por eso vuelvo a reiterar, muchas veces te preparas más o le das mayor significado, y no es que no sea importante celebrar un cumpleaños de un ser querido o celebrar un casamiento de un ser querido. No es que no sea importante, sino que nosotros debemos prepararnos realmente para celebrar las Pascuas. Si puedes, aunque los tiempos están difíciles, el domingo a la mañana cuando sea Pascua, prepara una comida especial.
Y no te digo que salgas a hacer grandes gastos, sino algo que tú tengas y lo comas y celebres la victoria de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, cuando resucite, cuando celebremos la resurrección de Jesucristo. Que en este viernes en el cual están transitando, ya deben estar siendo las 21 horas aproximadamente, o un poquito pasadas, no lo sé bien, pero sé que por ahí estamos. Realmente empieces a tomar conciencia de lo que es las Pascuas. Y capaz que tu hijo te pide, mamá, quiero un huevito de Pascua, quiero esto. Si podés comprarlo, no tiene nada de malo, no te hace ni más ni menos cristianos compartir un huevito de Pascua, pero enseñarle, vos primeramente, mamá, papá, que estás allí escuchando, que estás viendo este mensaje, toma conciencia, toma conocimiento de lo que es la celebración de las Pascuas. Y si el Señor permite que no nos podamos juntar porque están aconteciendo estas cosas en el mundo, vuelvo a reiterar, es porque tiene un propósito para cada uno de nosotros, de que podamos quedarnos quietos y no andar corriendo tras los afanes, como lo estaba Marta en ese relato bíblico, en el pasaje de la Biblia, en el que el mismo Jesús le dice, ay Marta, Marta, afanada y turbada. Yo estoy seguro que si no estaría sucediendo esto, de este virus que anda dando vueltas en el mundo, todos andarían allí a las corridas, que el huevito de Pascua, que la rosca de Pascua, que la santa, el cordero, y que todo, vete a ver dónde uno consigue dinero, para a veces para malgastarlos. Pero si el Señor permite para que nos quedemos quietos, por decirlo de una forma, de no tener mucho movimiento, es para que pensemos, es para que nos preparemos para pasar unas Pascuas distintas. No digas, ay, qué fea esta Pascua porque no podemos irnos de viaje. Eso no es el sentido de la Pascua, aunque están los feriados, hoy no lo sentimos porque casi todos estamos en casa, no podemos salir, pero la celebración de las Pascuas en años pasados, y vendrán otros años, aprovechando los feriados, agarran el auto, compran pasaje en avión, en colectivo y se van a pasear. Y no hay sentido de las Pascuas. Y no conmemoramos las Pascuas realmente con el sentido que se merecen. No recordamos lo que Jesucristo hizo de librarnos del pecado, como Dios libró a su pueblo en ese tiempo cuando estaban en Egipto de la esclavitud. Nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, somos libres de la esclavitud del pecado, en el cual hemos estado presos, en el cual hemos estado tomados durante muchos años, y muchos lo seguirán estando, porque no siguen a Jesucristo y no hallan la libertad en Jesucristo, porque no buscan a aquel que puede darte la verdadera libertad. Y no es que puede, solamente quiere dártela también. Así que prepárate en este fin de semana. Hoy viernes, vuelvo a reiterar, seguramente estaríamos ya celebrando en la reunión allí en ese salón donde nos juntamos y compartiríamos el pan y el vino, como el Señor Jesús lo hizo con sus discípulos, que lo partió, lo repartió, lo partió y se los repartió a ellos. Y la copa de vino se las dio a cada uno y ellos bebieron. Pero podemos ver cuán grande es nuestro Señor, que aún en ese último tiempo seguía demostrando su gran poder, porque les decía a los discípulos qué debían hacer y las cosas que iban a acontecer. Y a veces estaban sordos, no se daban cuenta, oían pero no escuchaban. No tomaban en cuenta las palabras de Jesús que él estaba profetizando, diciendo las cosas que iban a acontecer unos tiempos antes y cómo se iban a dar. Pero hoy nosotros podemos ver que esa es la omnisciencia de Dios, y que tus oídos no estén tapados. Yo conozco muchas personas, como ustedes también conocen, y en estos tiempos dicen, bueno, entramos en Cuaresma, ay, las Pascuas, y esto que el otro, y salen corriendo a comprar choclo, a comprar pescado, porque ay, los viernes no se come carne. No puedes comer carne los viernes, pero si tu corazón está lejos del Señor, son simples actos religiosos. Son simples actos religiosos, como en ese tiempo muchos judíos lo hacían. Simples actos religiosos, no con el verdadero sentido en el espíritu de lo que significan las Pascuas. Por eso que hoy viernes en la noche, mañana sábado y el domingo, realmente compartamos las Pascuas.
realmente se vivan las Pascuas en tu casa. Yo me imagino el gozo de este varón, ¿no? El dueño de casa, a los que los discípulos van y le dicen, el Señor me ha enviado a pedirte el lugar para celebrar las Pascuas. Gozoso les debes haber dado el lugar, ese aposento donde los discípulos prepararon las Pascuas y comieron y tomaron junto con Jesús esa última cena. Hoy es tu casa, hoy es tu propia vida, hoy es tu propio corazón el que tiene que ser ese lugar que se prepara, ese aposento en el cual recibe con gozo la presencia del Señor, en el cual es tu vida, tu propia casa, el aposento donde el Señor Jesús entra, vive y comparte contigo, y sobre todo que Él reine para siempre en tu vida y en tu corazón. Que no seamos como Judas, que después le traicionamos. Que no seamos como Pedro, que después le negamos, aunque Pedro se arrepintió de corazón y Judas no. Escuchaba en estos tiempos, porque andan todos con el Facebook y esto que lo otro, claro, no pueden salir, no pueden hacer nada, meta celular, meta Facebook y esto que lo otro, y empiezan a circular cosas. Y escuchaba compartían y hay alguien que tengo en el Facebook, qué sé yo, decía un mensaje, algo de un cura romano, y cuando digo cura romano somos curas de la iglesia católica, decía este varón que Judas sí se arrepintió. Es un mentiroso, porque Judas no se arrepintió, a diferencia de Pedro. Judas no se arrepintió. Entonces, que el Espíritu Santo te lleve a toda verdad. Y escuchaba, leía ahí los comentarios, ay, qué bueno que es Dios porque Dios le perdonó a Judas. Es puras mentiras. No permitas que te la cuenten. Léelo, lee. No permitas que te cuenten un relato que cualquiera, hasta yo mismo, te lo puedo disfrazar. Por eso agarrá la palabra de Dios y lee. Yo no creo. Y si lo hay, son muy poquitos aquellos que no saben leer. Pero la gran mayoría sabe leer. Entonces que este viernes, hoy, cuando conmemoramos nosotros esa última cena, hemos leído los hechos, cómo sucedieron, relatados aquí en el libro de Mateo. Cómo Jesús les indica a sus discípulos a dónde debían ir, a quién buscar y qué hacer. Les dijo lo que iba a suceder con uno mismo de ellos. Les dijo lo que iba a hacer otro mismo de ellos que lo iba a negar. La omnisciencia de nuestro Señor. Jesucristo sabe lo que vos vas a hacer. Lo estás sabiendo. Y algunos dicen, como comentaban por ahí, pero ¿por qué Dios permite cosas malas en este mundo? ¿Sabes por qué lo permite? Porque nos da libertad a nosotros de escoger y de elegir qué debemos, qué queremos hacer, no de qué debemos hacer. Lo que debemos hacer es lo que la palabra de Dios dice. Pero sí hacemos lo que queremos hacer. Y eso es lo que sucedió con Judas, que él hizo lo que él quería hacer y lo hizo. Y el mundo hace lo que quiere hacer, por eso estamos todos tan mal. Este mundo está mal porque hace lo que quiere hacer y no lo que debe hacer. Pero que hoy viernes nosotros compartamos también ese pan y ese vino espiritual, cada uno en su casa, y nos preparemos con un corazón alegre, gozoso, como el dueño de esta casa seguramente le dio, y sus discípulos fueron a preparar gozosos la cena y compartieron con Jesús. Después vieron la amargura de Jesús allí en el huerto de Getsemaní. Los vieron angustiados, los vieron turbados, pero Jesús oraba y se mantenía firme y recibía poder del cielo para cumplir con sus propósitos. Que tus propósitos en este día, en este mundo, durante tu vida se cumplan, y cuando cueste algo y se ponga muy difícil, busca en el Señor esa guía y ese poder sobrenatural. Quiero que oremos. Yo quiero orar por ustedes. Seguramente estarán viendo algunos o muchos o todos los de la congregación, y algunos y otros que no son parte de la congregación, pero por medio de la tecnología de esta internet que bien usado es de bendición, están recibiendo este mensaje. Quiero que tú te prepares, que tú seas ese aposento, que te prepares con gozo
aunque la presencia de Jesús ya está dentro tuyo. Aquí las Escrituras nos enseñan de que Jesús iba a ir a esa casa por primera vez, da a entender. Por eso le decían que cierto hombre, ellos no le conocían los discípulos a ese hombre, pero Jesús ya le conocía y conocía su corazón de que lo iba a recibir con gozo. Que tú seas de aquel que le recibe con gozo a Jesús. Que todos nosotros seamos los que con gozo le recibimos a Jesús y celebramos junto con Él la Pascua. ¿Y por qué te digo junto con Él? Porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. No un día sí y otro día no. Iba a estar todos los días y todos los días está. Así que prepárate gozoso, recibí palabras de Dios, compartir las Pascuas en familia, porque es lindo leer el Antiguo Testamento y ver cómo las familias del pueblo de Israel, las familias judías se preparaban, se preparaba en familia para celebrar las Pascuas. Prepárate en familia, prepárate también en familia a celebrar las Pascuas, la libertad que tenemos aquellos que creemos en Jesús, de la libertad que tenemos de la muerte, la libertad del pecado que Cristo nos da, que nuestro Señor Jesucristo nos regaló, no porque los merecemos, sino por su gracia, por su gran amor, por su gran poder. Solo Él podía hacer el sacrificio perfecto. Él estuvo en esta tierra, caminó en cuerpo de hombre, fue tentado en todo, dicen las Escrituras, pero no pecó. No pecó nunca. Fue tentado en todo, tuvo hambre, tuvo sed. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra eso cuando fue tentado por Satanás después de su bautismo. Dice que tuvo hambre. Así que tuvo las mismas pasiones que tenés vos. Tuvo esa misma lucha contra su carne como la tenemos nosotros. Pero como él era obediente y estaba sujeto a su Padre, tenía el poder del cielo para ser victorioso en el propósito que Dios le había dado. Y vos también tenés un propósito. ¿Cómo te vas a mantener en ese propósito? ¿Cómo te vas a mantener firme en el propósito? Seguro que sí, pero aún más firmes en Cristo Jesús. Así que quiero que oremos, quiero orar por ustedes, quiero que el Señor derrame gracia sobre cada uno de nosotros, que el Señor con su gran poder se manifieste en estos días en el cual esta prohibición de no poder movernos con libertad se va a extender 2 semanas más y aún dicen hasta la primera semana de mayo. Gloria a Dios por eso. Ustedes dirán, pero pastor, qué loco que está. No estoy loco, porque gloria a Dios, en todo debemos darle gloria a Dios. Y cuando dejamos de quejarnos, cuando dejamos de reprochar y empezamos en toda circunstancia a darle gloria a Dios, la gloria de Dios se manifiesta, porque está escrito que a los que estamos en Cristo Jesús, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que quiero orar, acompáñenme en esta oración. No podemos compartir el pan y el vino físicamente, estando todos juntos, pero sí los podemos compartir en el Espíritu. El Señor Jesús dejó instituida esa misma noche la cena del Señor, que después el apóstol Pablo, ahí en el libro de Corintios, también lo menciona, y es lo que nosotros usamos, el pasaje bíblico que tomamos cada vez que compartimos la cena del Señor. Quiero orar, acompáñame en oración. Pedile vos mismo con tus palabras al Señor. Él quiere que tú seas ese aposento, no tan solo hoy, ni mañana, ni pasado, sino durante todos los días de tu vida. Él quiere que seas ese aposento que le recibe. Él está a la puerta y llama. Atendele. Él no seas como con los testigos de Jehová, que le cerrás las puertas, o como con un vendedor que no quieres atender, o como un familiar que no lo pasás y no quieres salir a atender. No seas con él así. Abrirle la puerta de tu corazón. Atenderle, deja que él entre, deja que se siente a la mesa contigo y cene contigo, no tan solo este día, sino durante los días que tengas vida, que Dios te dé vida para que le des gloria a Él en todo lo que tú hagas. Vamos a orar.
Padre y Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, la alabanza y la adoración. Tú eres el Dios poderoso de Israel, el Dios que todo lo puede, el Dios que ha entregado el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Porque está escrito, Señor, que tanto has amado al mundo que diste a tu Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna por medio del sacrificio que hizo. Hoy, Señor, es viernes, a la noche, aquí en la ciudad de Salta, y hace ya casi 2000 años, un viernes parecido a este, tu Hijo, nuestro Señor, conmemoraba la última cena celebrando las Pascuas. Él había mandado, Señor, a sus discípulos a buscar un lugar para preparar esa cena. Hoy queremos, Señor Jesús, que tú estés dentro nuestro, que tú seas nosotros seamos ese lugar en el cual tú entras y reposas y compartes toda tu gracia y tu poder. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús para que estos tiempos tú te glorifiques. Señor, háblanos. Señor, danos a entender el verdadero significado de las Pascuas. Que no estemos pensando solamente en los huevitos de Pascua o en las roscas de Pascua o en que no tenemos dinero. No, Señor, que sea este el tiempo de recordar el verdadero significado de las Pascuas, de darte gloria, de darte gracias, Señor Jesús, por lo que tú hiciste. Porque si tú no lo hacías, no había nadie más que lo haga. Y tú lo hiciste por amor, Señor. Y nos hace ver tu omnisciencia en tus conocimientos, Señor. Es más, tú sabes cuando te fallaremos. Pero no queremos fallarte, Señor. Y si lo hacemos, no queremos ser como Judas que no se arrepintió. Queremos ser como Pedro, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación. Te pedimos, Padre, que en estas Pascuas tu poder y tu amor se extienda aún más sobre este mundo, sobre esta ciudad en la cual tú nos has puesto. Señor, nosotros te suplicamos por aquel que no tiene. No que no tiene pan en su mesa, aquel que no te tiene a ti en el corazón, Señor. Por ellos te suplicamos. Por ellos te pedimos, Señor, por aquel que no cree en ti y se refugia en tradiciones religiosas, de no comer carne, de hacer esto, de hacer el otro, pero realmente no hacen lo que tú les mandas a hacer. Y aún nosotros mismos, los que creemos en ti, Señor, ayúdanos a dar testimonio de tu gran poder. Como sucedió allí en el libro de los Hechos, Señor, cuando el Espíritu Santo descendió. Tú le dijiste que iban a ser de testimonio a tus discípulos. Y aquí tus discípulos, que seamos de testimonio para grandeza tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos, papá. Te pedimos, Padre amado, que estas sean unas Pascuas distintas. Y son distintas. Y son distintas, claro que sí, porque muchos están en casa y muchos se han querido ir de viaje, Señor. Pero como tú has dispuesto que este mundo se quede quieto por un tiempo, Padre, allí están cada uno en su casa. Que aprovechen bien el tiempo también, Señor. Y nosotros también, porque los tiempos son malos. Amado Dios, que estas Pascuas no sean el irse de viaje y el estar pensando, uy, no me pude ir a Mar del Plata, uy, no me pude ir a visitar a este, uy, no me pude ir de viaje allá, uy, qué lindo que estaba para irse al dique, uy, y todos placeres de la carne. Que este sea el tiempo, estas Pascuas sean distintas, Señor, guiadas por el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, porque a pesar de que está todo difícil, no vemos apartarse tu mano de nosotros. Y yo te pido, principalmente por esta congregación, por esta iglesia, por esta congregación que tiene el nombre bajo la sombra de tus alas, porque allí yo creo que estamos, al abrigo tuyo, bajo la sombra de tus alas, Señor. Y puede el mundo ponerse peor, pero yo sé que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Bendito eres, Dios, del cielo y de la tierra, poderoso y glorioso, que hace como tú quieres y no le rindes cuenta a nadie.
Es más, nosotros tenemos que rendirte cuenta a ti cuando lleguemos a tu presencia de todas las cosas que hemos hecho. Pero Señor, creemos en tu misericordia y te suplicamos que tu misericordia se extienda por este mundo y que muchos corazones de muchas personas se vuelvan a ti. Yo lo creo y lo declaro así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida congregación, disfruten este tiempo que están en familia, que la paz del Señor esté en el hogar de cada uno de ustedes y sobre todo que esté en el interior de ustedes. Porque nuestro Señor Jesús es el príncipe de paz. No permitas que los miedos, no permitas que el dinero te quite la paz. No permitas que este virus te quite la paz. No permitas que la falta de dinero te quite la paz o que la falta de trabajo te quite la paz. Tenés un Dios grande, todopoderoso, que todo lo puede. Yo les dejo, les mando los saludos de mi esposa, de mis hijos. Y este domingo quiero decirles que a las 11 de la mañana vamos a estar compartiendo la reunión de Pascua, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y tengan un descanso en paz. Buenas noches.